La furia de Piscis es una fuerza tan profunda como el océano y tan impredecible como las mareas. Hablar de ella es invocar la energía contenida en las profundidades del alma, ese lugar donde la intuición, las emociones y la imaginación convergen para formar una fuerza indómita que, aunque no se manifieste con frecuencia, cuando lo hace es imposible de ignorar. Piscis, signo de agua regido por Neptuno, es conocido por su sensibilidad y su capacidad de conectar con el universo emocional de quienes lo rodean, pero dentro de su aparente serenidad habita una intensidad que, cuando se despierta, se convierte en una tempestad. Esta furia no es como la ira impulsiva de otros signos. No es el fuego que consume rápidamente ni el aire que se arremolina en un torbellino. Es un tsunami silencioso que se gesta en lo más profundo, acumulando energía con cada momento de injusticia, dolor o desdén percibido. Piscis no se enfurece por capricho ni se deja llevar por emociones banales, su furia nace cuando sus valores más sagrados son vulnerados, cuando la empatía que entrega sin medida es ignorada o cuando ve el sufrimiento de otros multiplicado por la crueldad o la indiferencia. En el corazón de su ira, Piscis no busca destrucción por sí misma. Su rabia es una respuesta a la desconexión, a la falta de armonía, a la traición de aquello que considera sagrado, la bondad, la comprensión, el amor incondicional. En su furia, Piscis no se descontrola, se transforma. Las lágrimas que antes eran símbolo de vulnerabilidad se convierten en la fuerza de un río imparable. Los sueños y la imaginación que caracterizan su naturaleza creativa se alinean como armas que canalizan su poder emocional hacia la acción. Es en este momento cuando Piscis muestra que no solo siente profundamente, sino que también puede luchar con una tenacidad que sorprende incluso a quienes creen conocerlo. La furia de Piscis no tiene un ritmo predecible ni una forma concreta. Puede manifestarse como un silencio abrumador, cargado de significado y peso, o como palabras que cortan como un cuchillo, tan precisas como una ola que encuentra cada grieta en la roca. Pero también puede expresarse a través de gestos grandiosos, actos inesperados de valentía o sacrificio que exponen las verdades que otros preferirían ignorar. Esta furia nunca es puramente destructiva, lleva consigo una intención de cambio, de justicia, de restauración. Es importante entender que la furia de Piscis no es fácil de desencadenar. Es un signo que evita el conflicto directo, que prefiere la conciliación y el entendimiento. Pero esta cualidad no debe confundirse con debilidad. En su aparente pasividad reside una fuerza que se reserva para los momentos en los que realmente importa, cuando la batalla no es solo externa, sino también interna. Piscis enfrenta la contradicción de ser un pacificador y, al mismo tiempo, un guerrero espiritual. Su furia, cuando se despierta, es la expresión de esa dualidad en su forma más pura. En el plano épico, la furia de Piscis puede compararse con el poder de los mares en las mitologías antiguas. Es la ira de Poseidón cuando sus dominios son desafiados, la fuerza de la naturaleza que arrasa no por odio, sino para equilibrar aquello que ha sido desequilibrado. Así, Piscis demuestra que la sensibilidad no es un signo de debilidad, sino una fuente de poder transformador. Su capacidad de sentir profundamente lo conecta con fuerzas que trascienden lo tangible, y en su furia se convierte en un canal de esas energías primordiales. La furia de Piscis nos recuerda que incluso las almas más compasivas y pacíficas tienen límites, y que, cuando esos límites se cruzan, su respuesta no solo exige respeto, sino también admiración. Es una furia que inspira, que nos confronta con nuestras propias emociones y que, en última instancia, nos impulsa a ser mejores, a buscar en nosotros mismos esa misma fuerza silenciosa pero imparable que se encuentra en las profundidades del alma pisciana. La furia de Piscis, en su esencia más profunda, es un fenómeno que va más allá de lo visible, de lo tangible. Es una experiencia que combina lo etéreo con lo visceral, como si las mismas fuerzas que rigen el cosmos conspiraran para dar vida a un poder que no se somete a definiciones terrenales. Para comprenderla completamente, es crucial explorar aspectos que trascienden la simple descripción de emociones y acciones, adentrándonos en las capas más sutiles y complejas de esta energía arrolladora. En la naturaleza de Piscis, la conexión con lo colectivo y lo trascendental es un elemento central. Este signo no solo vive en su propio mundo emocional, sino que también actúa como una esponja energética que absorbe las vibraciones de quienes lo rodean y del entorno en general. Cuando la furia se despierta, no solo se trata de una respuesta a lo que le afecta directamente, sino también a las injusticias, los dolores y las tragedias que resuenan en la humanidad como un todo. Piscis se convierte en un canal a través del cual la indignación colectiva encuentra expresión. Su ira no se limita a un plano individual, se expande como una ola de energía universal que busca sanar heridas y restaurar el equilibrio roto.
En este contexto, la creatividad juega un papel fundamental. Piscis, regido por Neptuno, es un signo profundamente imaginativo, capaz de transformar incluso los sentimientos más intensos en obras de arte, gestos poéticos o manifestaciones espirituales. Cuando su furia toma forma, no siempre se traduce en confrontaciones directas o explosiones emocionales. En cambio, puede emerger como un torrente creativo, como canciones, escritos, pinturas o actos que, en su intensidad, llevan el mensaje de su dolor y su indignación al mundo. Esta capacidad de canalizar la furia a través de la creación convierte a Piscis en un visionario, alguien que puede tomar lo más oscuro y transformarlo en algo que inspire, conmueva y movilice. Otro aspecto fascinante de la furia de Piscis es su relación con el tiempo. Este signo tiene una percepción fluida del pasado, el presente y el futuro, lo que significa que su ira no siempre se desata de inmediato. Puede acumularse a lo largo de años, latente, como una corriente subterránea que nadie percibe hasta que finalmente emerge. Esta conexión con el tiempo también le permite a Piscis mirar más allá de la reacción instantánea. Su furia a menudo viene acompañada de una comprensión más amplia de las causas y consecuencias de los eventos, lo que le da una profundidad estratégica que otros signos pueden no tener. No actúa solo por impulso, sino con una visión que trasciende el momento, buscando un cambio duradero y significativo. La relación de Piscis con lo espiritual y lo místico también juega un papel crucial en la forma en que su furia se desarrolla y se expresa. Para este signo, la ira no es solo una emoción humana, sino también una experiencia que conecta con fuerzas mayores, con los arquetipos y energías universales que rigen el orden cósmico. La furia de Piscis puede sentirse como un eco de antiguas historias de lucha divina, donde el caos se enfrenta al orden, donde las aguas primordiales se levantan para limpiar y renovar. En este sentido, la furia de Piscis tiene un propósito sagrado, una intención de purificación y regeneración que no siempre es evidente a primera vista. Además, Piscis tiene una relación especial con los sueños y el subconsciente, y su furia no es una excepción. Muchas veces, la intensidad de sus emociones reprimidas se manifiesta en el plano onírico, donde sus sueños se convierten en un escenario en el que explora, confronta y resuelve sus conflictos internos. Estos sueños no solo sirven como un espacio de catarsis, sino también como una fuente de inspiración y guía. Piscis puede despertar de ellos con una claridad renovada, con una comprensión más profunda de lo que debe hacer para transformar su furia en algo constructivo. El perdón es otro componente esencial en la narrativa de la furia pisciana. Aunque su ira puede ser inmensa, Piscis tiene una capacidad única para liberar el resentimiento y trascender el daño. Esto no significa que olvide, pero su conexión con lo espiritual y su deseo de equilibrio lo impulsan a buscar la reconciliación en lugar de perpetuar el conflicto. Sin embargo, el camino hacia el perdón no es lineal, y a menudo pasa por etapas de profundo dolor y confrontación consigo mismo. Este proceso interno es una muestra más de su fortaleza. Piscis no teme enfrentar las sombras de su alma para encontrar la luz que necesita para seguir adelante. Finalmente, la furia de Piscis es también un recordatorio de la resiliencia que yace en su interior. Aunque a menudo se percibe como un signo delicado y vulnerable, Piscis tiene una fuerza interna que lo impulsa a levantarse una y otra vez, incluso después de las tormentas más devastadoras. Su capacidad de renacer de las cenizas de su furia lo convierte en un símbolo de esperanza, de la posibilidad de transformar incluso las experiencias más dolorosas en algo que nutra y eleve. En su furia, Piscis no solo lucha por sí mismo, sino por todos aquellos que no tienen voz, por los olvidados y los heridos, mostrando al mundo que la verdadera fortaleza reside en el amor, la empatía y la capacidad de soñar con un futuro mejor. La furia de Piscis es un fenómeno tan intrincado y multifacético que parece imposible agotarlo en una única reflexión. Esta energía, nacida de las profundidades del alma, se alimenta de un vínculo intrínseco entre el individuo y lo universal. En el corazón de esta ira yace una de las características más distintivas de Piscis, su capacidad para empatizar no solo con el dolor individual, sino con el sufrimiento colectivo. Piscis no solo siente su propia ira, es capaz de sentir la de los demás como si fuera suya, una habilidad que trasciende lo humano y se adentra en lo mítico. La conexión con lo invisible y lo inexpresable le da a Piscis una relación única con su furia. No se trata solo de un impulso emocional, sino de una vibración profunda que resuena con los ecos de todo aquello que ha permanecido sin voz, con las heridas de generaciones pasadas y los silencios que han cargado el aire durante siglos. Piscis se convierte, en su ira, en un espejo del inconsciente colectivo, revelando verdades que otros prefieren ignorar. Esta cualidad le otorga un poder transformador que pocas veces se comprende plenamente.
Piscis no busca imponerse a través de la fuerza bruta, su poder reside en su capacidad para reflejar las sombras más ocultas y confrontar al mundo con ellas, obligándolo a mirar donde antes apartaba la vista. El simbolismo del agua, tan intrínseco a Piscis, también define su furia en formas profundas. El agua no solo destruye, también da vida, purifica y transforma. La ira de Piscis no es puramente destructiva, lleva en sí misma la semilla de la regeneración. Es una furia que limpia, que barre con lo viejo y abre espacio para lo nuevo. Este proceso de transformación, sin embargo, no es rápido ni sencillo. La furia de Piscis puede ser prolongada, un goteo constante que erosiona las estructuras más sólidas, o un torrente repentino que lo arrasa todo. En ambos casos, deja algo en su estela, la posibilidad de renacer. La relación de Piscis con los límites también es fundamental para entender su ira. Este signo, conocido por su tendencia a disolver barreras y a fusionarse con los demás, a menudo lucha con la necesidad de establecer límites claros. Sin embargo, cuando la furia de Piscis emerge, esos límites se hacen evidentes de forma abrupta y contundente. La ira de Piscis es un recordatorio de que incluso la compasión tiene un límite, de que incluso la persona más generosa y abierta puede decir basta. Y cuando Piscis establece ese límite, lo hace de una forma que desafía cualquier intento de ignorarlo. Su ira no es solo una reacción, es una declaración, una afirmación de su propio valor y dignidad. Un aspecto menos explorado de la furia de Piscis es su capacidad para desarmar a quienes la enfrentan. No se trata de una confrontación directa o agresiva, sino de una fuerza que desmonta las defensas del otro a través de una verdad tan pura y emocionalmente cargada que resulta imposible de rechazar. Piscis, en su ira, no necesita gritar para ser escuchado, su energía, cargada de significado, penetra profundamente en el corazón y la mente de quienes lo rodean. Esta cualidad le da una ventaja única, puede transformar a sus oponentes sin que estos siquiera se den cuenta de que están cambiando. El papel del sacrificio en la furia de Piscis es otro elemento digno de mención. Piscis, como el último signo del zodiaco, lleva en sí mismo un sentido de culminación, de entrega final. Su ira no es egoísta, a menudo está impulsada por un profundo deseo de proteger a los demás, incluso a costa de su propio bienestar. Este signo está dispuesto a sacrificarse en nombre de aquello en lo que cree, y su furia puede ser vista como una forma de sacrificio emocional, una forma de asumir la carga del conflicto para liberar a otros de su peso. Este sacrificio no es pasivo, es una elección consciente, un acto de valentía que refuerza su posición como un signo profundamente espiritual y conectado con lo divino. La naturaleza dual de Piscis, representada por dos peces nadando en direcciones opuestas, también se refleja en su ira. Por un lado, su furia puede ser expansiva, abarcadora, un llamado a la acción colectiva. Por otro, puede ser introspectiva, una batalla interna que solo él comprende. Esta dualidad le da a Piscis una riqueza emocional que lo hace impredecible y profundamente humano. Su furia, aunque a menudo dirigida hacia el exterior, siempre lleva consigo un componente de autoexploración, un intento de reconciliar sus propias contradicciones y encontrar sentido en el caos. Finalmente, la relación de Piscis con la esperanza es quizás el aspecto más transformador de su furia. A pesar de la intensidad de su ira, Piscis nunca pierde de vista la posibilidad de un futuro mejor. Su furia, por devastadora que sea, está impregnada de un profundo optimismo. Piscis no lucha solo por destruir lo que está mal, lucha por construir algo nuevo, algo mejor. Es esta esperanza, esta fe en la posibilidad de cambio, lo que eleva su ira por encima de lo mundano y la convierte en algo casi sagrado. En su furia, Piscis nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la luz, y que la verdadera fuerza no reside en la destrucción, sino en la capacidad de soñar con algo más grande y más hermoso. La furia de Piscis se conecta profundamente con su capacidad de percibir dimensiones del ser que otros signos apenas rozan. Piscis es el puente entre lo tangible y lo inmaterial, entre el mundo físico y el espiritual, y esta conexión le permite experimentar su ira no solo como una emoción, sino como una vibración que resuena en múltiples planos de existencia. En este contexto, su furia no es meramente humana, está impregnada de una calidad casi divina, como si las mismas corrientes que mueven el universo se manifestaran a través de él. Piscis, al ser un signo mutable, tiene una flexibilidad emocional que le permite transitar entre estados de calma y tormenta con una fluidez que a menudo desconcierta. Esta capacidad le otorga una ventaja única en el momento en que su ira emerge, ya que puede moldearla, dirigirla y transformarla con una precisión que otros no poseen.
Un aspecto poco explorado de la furia de Piscis es su relación con el perdón y el olvido. Aunque este signo es conocido por su capacidad de perdonar, la furia puede emerger como un recordatorio de que hay heridas demasiado profundas para ser ignoradas. Piscis no siempre busca confrontar directamente a quienes lo han herido, a menudo su ira se manifiesta como un distanciamiento emocional, un retiro silencioso hacia su propio mundo interior donde puede sanar y reconstruirse. Sin embargo, este retiro no es una señal de debilidad. Es, en realidad, un acto de autoprotección y un reconocimiento de su propio valor. Piscis entiende que su energía es preciosa y que no puede ser desperdiciada en conflictos que no aportan crecimiento o resolución. En este sentido, su furia es también un acto de reafirmación personal, un recordatorio de que incluso el alma más compasiva tiene límites. La capacidad de Piscis para soñar despierto también influye en la forma en que procesa su ira. Este signo no solo vive en el presente, habita simultáneamente en un mundo de posibilidades, donde la imaginación y la realidad se entrelazan. Cuando Piscis experimenta ira, a menudo utiliza su capacidad de visualización para imaginar no solo la resolución del conflicto, sino también un futuro donde las causas de su furia hayan sido transformadas. Esta habilidad le permite no quedarse atrapado en la emoción negativa, sino usarla como un trampolín hacia algo constructivo. Piscis, en su ira, no solo busca justicia, busca redención, no solo para sí mismo, sino para todos los involucrados. La relación de Piscis con los secretos y lo oculto también juega un papel importante en la forma en que su furia se manifiesta. Este signo, a menudo percibido como un guardián de los misterios, tiene una comprensión intuitiva de las verdades que otros intentan esconder. Cuando su furia se despierta, Piscis puede utilizar este conocimiento oculto como una herramienta poderosa. No busca exponer a los demás de manera cruel o vengativa, pero tampoco teme revelar verdades cuando es necesario para restaurar el equilibrio. Esta cualidad convierte a Piscis en un catalizador de cambio, alguien que, en su ira, puede desentrañar las mentiras y traer a la luz lo que ha permanecido en las sombras. El impacto de la música, el arte y la naturaleza en la furia de Piscis es otro elemento fascinante. Este signo encuentra en estas formas de expresión un medio para canalizar sus emociones más intensas. La furia de Piscis a menudo se traduce en actos de creación que no solo le permiten liberar su ira, sino también compartir su experiencia con los demás de una manera que inspira y transforma. La música melancólica, los paisajes marinos, las pinturas abstractas, todo esto puede convertirse en vehículos para su ira, formas en que Piscis conecta su mundo interior con el exterior, invitando a otros a comprender y compartir su experiencia emocional. Piscis también tiene una conexión única con los ciclos naturales, y esta relación influye en su percepción del conflicto y la resolución. Para Piscis, la furia no es un fin en sí mismo, es parte de un ciclo mayor de destrucción y creación, de caos y armonía. Este entendimiento le permite enfrentar su ira con una perspectiva más amplia, viendo en ella no solo un momento de dolor, sino también una oportunidad de crecimiento. Piscis sabe que las mareas siempre regresan, que incluso la tormenta más feroz eventualmente da paso a la calma. Esta sabiduría lo guía en su manejo de la ira, recordándole que cada conflicto tiene un propósito y que incluso la furia puede ser una herramienta para la evolución personal y colectiva. La conexión de Piscis con los arquetipos universales también amplifica la profundidad de su furia. Este signo, a menudo considerado como el soñador del zodiaco, lleva consigo las historias y los mitos de todas las eras. Cuando su ira se manifiesta, no es solo su propia voz la que se escucha, es la voz de todas las almas que han sido silenciadas, de todos los corazones que han sufrido. En este sentido, Piscis se convierte en un avatar del sufrimiento y la esperanza colectiva, un recordatorio viviente de que incluso en los momentos de mayor oscuridad, hay una chispa de luz que puede encenderse. Finalmente, es importante destacar que la furia de Piscis no es una experiencia aislada, es un viaje. Piscis no solo siente su ira, sino que aprende de ella, la integra en su ser y la utiliza para crecer. Cada momento de furia es una oportunidad para Piscis de profundizar en su comprensión del mundo, de fortalecer su conexión con lo divino y de recordar que incluso las emociones más intensas pueden ser una fuente de belleza, fuerza y transformación. En su furia, Piscis nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de enfrentarlo con gracia, compasión y la inquebrantable creencia de que siempre hay algo más allá del horizonte. La furia de Piscis, en su núcleo más profundo, se encuentra inextricablemente ligada a su capacidad para existir simultáneamente entre mundos opuestos, lo material y lo espiritual, lo consciente y lo subconsciente, lo real y lo imaginado. Este signo, gobernado por Neptuno,
Posee una sensibilidad que trasciende las emociones humanas comunes, permitiéndole navegar aguas que otros ni siquiera saben que existen. Su furia no es meramente una expresión de descontento o frustración, es un fenómeno que se despliega en múltiples capas, una convergencia de energías que resuena con las fuerzas más primordiales del universo. En el corazón de esta ira yace una conexión casi mística con el flujo y reflujo de las energías cósmicas. Piscis parece sentir no solo su propio dolor, sino también el de la humanidad y el mundo natural. Esta capacidad para absorber el sufrimiento colectivo convierte su furia en algo más grande que él mismo. No es una explosión de rabia individual, sino una ola que lleva consigo los gritos silenciados de generaciones y las lágrimas no derramadas de los invisibles. Piscis, en su ira, se convierte en una fuerza arquetípica, un eco de antiguas batallas entre la luz y la oscuridad, entre la injusticia y la redención. Una dimensión fascinante de la furia de Piscis es su relación con los reinos oníricos. Este signo tiene una conexión inigualable con los sueños, no solo como un escape de la realidad, sino como un espacio donde las emociones reprimidas encuentran forma y propósito. La ira que Piscis no puede expresar en el mundo consciente a menudo se despliega en sus sueños, transformándose en visiones vívidas y narrativas simbólicas que le permiten explorar, procesar y entender su propia furia. Estos sueños no son meramente catárticos, son portales hacia una mayor comprensión de sí mismo y de las fuerzas que lo impulsan. A menudo, Piscis despierta de estos sueños con una claridad renovada, una dirección que le permite enfrentar el mundo con más propósito y menos carga emocional. La relación de Piscis con el agua, su elemento regente, también desempeña un papel crucial en la forma en que su furia se manifiesta y se disipa. El agua tiene la capacidad de adaptarse a cualquier contenedor, de fluir alrededor de los obstáculos, pero también de erosionar incluso las rocas más sólidas. La ira de Piscis puede ser similar a una corriente subterránea, invisible para quienes no prestan atención, pero capaz de transformar todo a su paso con el tiempo. Sin embargo, también puede manifestarse como una tormenta repentina, un torrente imparable que arrasa todo en su camino antes de calmarse nuevamente en una quietud que parece casi irreal. En ambos casos, el agua, como la furia de Piscis, es tanto destructiva como transformadora, capaz de purificar y dar vida incluso después de los momentos más violentos. La introspección juega un papel significativo en la forma en que Piscis procesa y expresa su ira. Este signo tiene una capacidad única para mirar hacia adentro, confrontando sus propias sombras y contradicciones. Su furia no siempre se dirige hacia el exterior, a menudo es un diálogo interno, una lucha por reconciliar sus emociones con su ideal de compasión y empatía. Esta introspección puede ser tanto una bendición como una carga, ya que Piscis a menudo tiende a asumir una responsabilidad desmedida por el conflicto, cuestionándose si su ira es justificada o si podría haber hecho algo para evitarla. Sin embargo, esta misma capacidad de autoanálisis le permite crecer a partir de su ira, utilizándola como una herramienta para profundizar su comprensión de sí mismo y de los demás. Un aspecto menos visible pero igualmente poderoso de la furia de Piscis es su relación con la intuición. Este signo tiene un sentido casi sobrenatural para percibir lo que no se dice, para captar las tensiones subyacentes y los conflictos que otros intentan ocultar. Cuando Piscis se enfurece, no es solo por lo que ha sido dicho o hecho, sino también por todo lo que siente en el espacio entre las palabras, en las acciones no tomadas y en las emociones no expresadas. Esta sensibilidad le permite comprender la complejidad de las situaciones de una manera que pocos pueden, y su furia a menudo surge de un lugar de profundo entendimiento, de ver más allá de las apariencias superficiales hacia las verdades más dolorosas. El amor incondicional, una de las cualidades más distintivas de Piscis, también juega un papel paradójico en su ira. Este signo es capaz de amar incluso en medio del conflicto, y su furia a menudo está impregnada de un deseo de sanar y conectar, en lugar de destruir o separar. Incluso cuando Piscis está enfurecido, su ira lleva consigo un núcleo de amor, una esperanza de que las cosas puedan mejorar y de que las relaciones rotas puedan repararse. Sin embargo, este amor no es ilimitado, y cuando Piscis siente que su compasión ha sido abusada o tomada por sentada, su furia puede surgir como un recordatorio de que incluso el amor más vasto tiene límites. La relación de Piscis con la espiritualidad es otro componente crucial de su furia. Este signo no solo vive en el mundo físico, está constantemente en contacto con lo divino, con las energías que trascienden lo humano. En su ira, Piscis puede sentir que no solo está luchando por sí mismo, sino también por algo mucho más grande, por un principio, un ideal, una verdad universal. Esta conexión con lo espiritual le da a su furia un propósito y una dirección que a menudo carecen en otros signos. Piscis no simplemente reacciona,
actúa como un canal para fuerzas mayores, permitiendo que su ira se convierta en una herramienta para el cambio y la evolución, tanto personal como colectiva. Por último, la capacidad de Piscis para regenerarse después de su furia es una de sus cualidades más notables. Este signo, como el agua que lo rige, siempre encuentra la manera de seguir adelante, de fluir hacia nuevas direcciones incluso después de los momentos más oscuros. La furia de Piscis no lo define, es solo una parte de su viaje, un momento en el ciclo continuo de destrucción y creación que caracteriza su vida. En su capacidad para sanar y renacer, Piscis nos muestra que incluso la ira más intensa puede ser un paso hacia una mayor sabiduría, un recordatorio de que las emociones, por intensas que sean, siempre tienen el potencial de transformarse en algo hermoso y significativo. La furia de Piscis tiene una conexión íntima con los ciclos del tiempo y la memoria. Este signo, portador de la sabiduría acumulada de todos los signos anteriores, experimenta el pasado, el presente y el futuro como un flujo continuo. Su furia a menudo surge de una herida que no es exclusivamente suya, sino que pertenece a una narrativa más amplia, una injusticia ancestral, una traición repetida en múltiples vidas, o un eco de sufrimiento colectivo que atraviesa generaciones. Piscis, al sentir estas reverberaciones temporales, asume un papel de guardián de los recuerdos no resueltos y las emociones reprimidas, y su ira puede ser un intento de liberar estas cargas emocionales atrapadas en el tejido del tiempo. Esta conexión con el tiempo también le permite a Piscis proyectar su ira hacia futuros posibles. No solo responde al presente, sino que percibe cómo las acciones actuales afectan lo que está por venir. Su furia, por tanto, no es una reacción aislada, sino una advertencia, una llamada a tomar conciencia de las consecuencias a largo plazo de las decisiones humanas. En su ira, Piscis encarna a un visionario herido, alguien que sufre al ver cómo el descuido o la falta de empatía pueden desatar cadenas de eventos que conducen al caos o la desarmonía. La influencia de Neptuno, su regente planetario, introduce un elemento de ilusión y trascendencia en su ira. La furia de Piscis a menudo está teñida de una calidad etérea, como si estuviera compuesta no solo de emociones humanas, sino también de las energías invisibles que conectan todas las cosas. En su furia, Piscis puede desenmascarar ilusiones colectivas, revelando verdades ocultas que otros no se atreven a mirar. Su ira no se limita a lo personal, tiene un alcance universal, desafiando las narrativas establecidas y confrontando las estructuras que perpetúan el sufrimiento. La relación de Piscis con los símbolos y los arquetipos también amplifica la profundidad de su furia. Este signo tiene una afinidad natural por las metáforas y los significados profundos, lo que le permite expresar su ira de formas que trascienden lo literal. Un gesto, una palabra o incluso un silencio cargado pueden contener toda la intensidad de su furia, comunicando más que un torrente de palabras. Piscis sabe que las emociones más poderosas no siempre necesitan ser declaradas abiertamente, a menudo, basta con un susurro para hacer vibrar las almas más sensibles. La naturaleza camaleónica de Piscis, su capacidad para adaptarse y absorber las energías de su entorno, también moldea la expresión de su ira. Este signo no se limita a una única forma de furia, puede transformarla según lo requieran las circunstancias. A veces es un murmullo constante, otras un grito ensordecedor. Esta flexibilidad hace que Piscis sea particularmente difícil de predecir o controlar en su ira, ya que puede asumir múltiples formas y adaptarse a cualquier escenario con una habilidad casi sobrenatural. Es esta capacidad de cambiar y evolucionar en medio del conflicto lo que convierte su furia en una fuerza formidable. La conexión de Piscis con los animales y el mundo natural también influye en cómo experimenta y procesa su ira. Este signo a menudo encuentra en la naturaleza una fuente de consuelo y claridad, y su furia puede ser un reflejo del desequilibrio que percibe en el entorno natural. Piscis, en su ira, puede convertirse en un defensor feroz de los que no tienen voz, luchando no solo por las causas humanas, sino también por los océanos, los bosques y las criaturas que habitan la tierra. Su ira en este contexto no es destructiva, sino protectora, una fuerza que busca restaurar la armonía y la conexión entre todas las formas de vida. La relación de Piscis con el caos y el orden también juega un papel esencial en su furia. Este signo, que opera en los márgenes entre la estructura y el desorden, comprende que ambos son necesarios para el equilibrio universal. Su ira a menudo surge cuando percibe que este equilibrio ha sido perturbado. Piscis no teme al caos, de hecho, lo abraza como una parte natural del ciclo de la vida. Sin embargo, cuando el caos se convierte en opresión o injusticia, su furia se despierta como una respuesta restauradora, una fuerza que busca devolver la equidad y el propósito al desorden aparente.
El papel del sacrificio en la furia de Piscis es otro aspecto que merece ser explorado. Este signo, a menudo dispuesto a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas, puede experimentar su ira como una lucha interna entre su deseo de proteger y su necesidad de establecer límites. Su furia, en este sentido, es un acto de autovalidación, un recordatorio de que incluso el alma más generosa tiene derecho a defenderse. Cuando Piscis se permite experimentar y expresar su ira, está ejerciendo un acto de amor propio, un reconocimiento de que su bienestar es tan importante como el de los demás. Finalmente, la capacidad de Piscis para transformar su furia en compasión es quizás su cualidad más sorprendente. Este signo no permanece atrapado en la ira, la utiliza como un medio para alcanzar una mayor comprensión y empatía. Su furia puede comenzar como un incendio, pero siempre encuentra la manera de convertirse en una fuente de luz y calor. Piscis nos enseña que incluso las emociones más intensas pueden ser herramientas para la sanación y el crecimiento, y que la verdadera fuerza reside no en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo con un corazón abierto y un espíritu resiliente. La furia de Piscis tiene un vínculo intrínseco con su capacidad para percibir el dolor colectivo como si fuera propio. Este signo, con su extraordinaria empatía, no solo siente su propia herida, también experimenta, de manera visceral, las heridas de los demás. Cuando Piscis se enfurece, no lo hace solo por su propio sufrimiento, sino porque percibe una desarmonía en el tejido mismo de la existencia. Su furia, entonces, no es puramente personal, sino un acto de reivindicación para aquellos que no pueden alzar su voz. Es la reacción de un alma profundamente conectada con el todo, que se revela ante las injusticias que afectan tanto a lo visible como a lo invisible. En la profundidad de su naturaleza acuática, Piscis guarda una conexión secreta con los mundos subterráneos de la emoción y la intuición. Su furia no es siempre evidente ni predecible, a menudo opera de manera silenciosa, moviéndose en las profundidades de su ser como una corriente submarina que poco a poco altera todo lo que toca. Esta ira silenciosa puede ser más poderosa que una explosión abierta, ya que Piscis tiene la capacidad de transformar su enojo en una fuerza subyacente que guía sus acciones hacia el cambio. Su furia puede parecer pasiva para los no iniciados, pero en realidad es una demostración de paciencia estratégica, una voluntad de esperar el momento preciso para actuar y transformar la realidad que lo rodea. La espiritualidad de Piscis, tan íntimamente ligada a su regente Neptuno, convierte su furia en algo casi místico. Cuando Piscis se enfurece, a menudo lo hace desde un lugar de profunda conexión espiritual, como si canalizara energías más grandes que él mismo. Su ira puede ser vista como una llamada a la alineación espiritual, un recordatorio de que el mundo material no puede desvincularse de las leyes divinas. En este contexto, la furia de Piscis tiene un propósito purificador, una intención de devolver el equilibrio y la justicia no solo a nivel humano, sino en un plano cósmico. El vínculo de Piscis con los sueños y los estados alterados de conciencia añade otra dimensión a su furia. Cuando este signo experimenta ira, a menudo encuentra que su mente se desliza hacia visiones y símbolos que encapsulan su conflicto interno. En estos momentos, Piscis puede convertirse en un intérprete de su propia psique, usando las imágenes y narrativas de sus sueños para comprender y canalizar su furia. Este proceso no solo le ayuda a procesar su enojo, sino que también le permite acceder a un nivel más profundo de sabiduría, transformando su ira en un medio para la autocomprensión y el crecimiento. La relación de Piscis con el amor y el sacrificio también influye profundamente en su experiencia de la furia. Este signo está dispuesto a soportar grandes dificultades en nombre del amor, pero cuando siente que su sacrificio ha sido en vano o que su amor ha sido subestimado, su ira puede manifestarse de manera inesperada. Sin embargo, incluso en estos momentos, la furia de Piscis no busca destruir, busca sanar y restaurar. En su ira, Piscis a menudo se convierte en un espejo para los demás, reflejando no solo su propio dolor, sino también las heridas no reconocidas de quienes lo rodean. Su furia, entonces, no es una separación, sino un intento de reconexión, una invitación a abordar las verdades que han sido ignoradas. Piscis, como signo mutable, tiene una habilidad única para adaptarse y transformarse incluso en medio de la furia. Esta flexibilidad le permite explorar su ira desde múltiples perspectivas, encontrando en cada faceta de su emoción una nueva posibilidad de entendimiento. Piscis no teme cambiar su enfoque ni cuestionar sus propias reacciones, lo que lo convierte en un maestro del autoanálisis. Su furia, lejos de ser estática, es un proceso dinámico de descubrimiento y evolución, una manifestación de su capacidad para encontrar significado incluso en las emociones más intensas. El elemento agua, que define a Piscis, le otorga una capacidad innata para purificar y regenerar.
Su furia, como un río que crece hasta desbordarse, puede arrasar con lo que ya no sirve, pero siempre deja espacio para la renovación. Este proceso de destrucción y creación es esencial para Piscis, ya que le permite liberar las emociones acumuladas y abrirse a nuevas experiencias. En este sentido, su furia no es un fin, sino un medio para renacer, un recordatorio de que incluso las emociones más difíciles pueden ser una fuente de transformación y empoderamiento. La conexión de Piscis con los reinos emocionales y espirituales le permite utilizar su furia como un vehículo para la sanación colectiva. Este signo no solo se preocupa por su propio bienestar, también siente una responsabilidad hacia los demás, hacia la humanidad y hacia el mundo en su conjunto. Su ira puede ser un llamado a la acción, una señal de que algo en el equilibrio colectivo necesita ser corregido. En su furia, Piscis actúa como un canal para energías mayores, utilizando su conexión con lo divino para inspirar y guiar a los demás hacia una mayor conciencia y unidad. Finalmente, la resiliencia emocional de Piscis es un aspecto crucial de su relación con la furia. Aunque este signo puede parecer frágil o vulnerable, posee una fortaleza interna que le permite superar incluso las pruebas más difíciles. Su furia, lejos de debilitarlo, es una fuente de fortaleza que lo impulsa a confrontar y superar los desafíos. Piscis sabe que las emociones, por intensas que sean, no lo definen, son simplemente una parte de su viaje, un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor oscuridad, siempre hay una luz que guía el camino hacia adelante. La furia de Piscis es un fenómeno que no solo se arraiga en su sensibilidad y empatía, sino que también encuentra manifestación en su profunda conexión con los misterios de la vida y los límites entre lo visible y lo invisible. Piscis, como guardián de lo etéreo, experimenta una ira que no está limitada al plano terrenal, su enojo se extiende hacia los ámbitos donde los sueños, las emociones y los ideales convergen en un espacio donde el alma encuentra expresión sin restricciones. En esta furia, Piscis encarna la frustración de lo intangible cuando se enfrenta a las limitaciones de la realidad física, cuando los ideales elevados parecen inalcanzables debido a la dureza de la existencia cotidiana. Su ira puede surgir como una reacción a la desconexión entre lo que es y lo que debería ser, entre la perfección soñada y las imperfecciones del mundo humano. La naturaleza mutable de Piscis le otorga una capacidad única para experimentar su furia como un proceso continuo de transformación. Este signo no se aferra a un estado emocional fijo, sino que fluye a través de su ira como un río que encuentra múltiples caminos hacia el océano. A diferencia de la furia fija y contundente de otros signos, la ira de Piscis está en constante movimiento, cambiando de forma y dirección según las circunstancias. Puede comenzar como una irritación suave, crecer hasta convertirse en un torrente de frustración y luego calmarse en una corriente tranquila de resignación. Sin embargo, este flujo no indica debilidad, sino adaptabilidad. Piscis sabe que la ira, como el agua, puede erosionar lentamente los obstáculos más resistentes con el tiempo. La capacidad de Piscis para navegar entre los límites de la realidad y la ilusión también le permite explorar dimensiones únicas de su furia. Este signo, regido por Neptuno, tiene una afinidad por las imágenes simbólicas y las verdades escondidas. En su ira, Piscis puede recurrir a su imaginación para crear narrativas y símbolos que le ayuden a procesar sus emociones y comunicarlas a los demás. Esta habilidad no solo le permite comprender su propia furia con mayor profundidad, sino que también lo convierte en un canal para expresar emociones colectivas que otros no pueden articular. Piscis, en su ira, se convierte en un artista del alma, transformando su frustración en obras de significado universal. La relación de Piscis con el sacrificio es un aspecto que intensifica la profundidad de su furia. Este signo está naturalmente inclinado a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas, pero cuando este sacrificio no es valorado o se convierte en una expectativa constante, la ira de Piscis puede surgir como una reacción a la injusticia inherente en esa dinámica. Sin embargo, su ira no busca castigar, sino recalibrar. Piscis utiliza su furia para establecer límites y recordar tanto a sí mismo como a los demás que incluso las almas más generosas tienen derecho a protección y cuidado. Este proceso de autoafirmación a través de la ira es profundamente sanador para Piscis, ya que le permite reconciliar su naturaleza altruista con su necesidad de preservar su bienestar emocional. La conexión de Piscis con los ciclos naturales del universo también informa la forma en que experimenta y canaliza su furia. Este signo comprende que todo en la vida, incluida la ira, forma parte de un ciclo más grande de destrucción y creación. En lugar de temer su ira, Piscis la abraza como una parte necesaria de este ciclo, utilizándola como un catalizador para el cambio y la renovación.
Su furia puede ser vista como un acto de limpieza, un momento en el que las emociones acumuladas son liberadas para dar paso a nuevas posibilidades. Esta perspectiva cíclica le permite a Piscis encontrar significado y propósito incluso en sus momentos más intensos de frustración. La intuición aguda de Piscis es otra dimensión crucial de su relación con la furia. Este signo tiene una capacidad innata para percibir las tensiones y los conflictos subyacentes que otros podrían pasar por alto. Su ira no siempre se desencadena por eventos externos evidentes, sino por una sensación interna de desequilibrio o desarmonía. Cuando Piscis se enfurece, a menudo lo hace porque siente que algo en el flujo de la energía universal está fuera de lugar. Esta sensibilidad le permite abordar el conflicto desde una perspectiva más profunda, buscando no solo resolver el problema inmediato, sino también restaurar el equilibrio en un nivel más fundamental. La furia de Piscis, cuando se observa desde una perspectiva espiritual, es también un acto de fe. Este signo, profundamente conectado con lo divino, experimenta su ira como un recordatorio de su compromiso con los ideales más elevados. Incluso en medio de su frustración, Piscis mantiene una esperanza inquebrantable en la capacidad de la humanidad para crecer y sanar. Su furia, lejos de ser un signo de desesperación, es una declaración de su creencia en la posibilidad de un mundo mejor. Esta fe, combinada con su empatía y compasión, convierte su ira en una fuerza constructiva, un impulso para transformar el sufrimiento en un camino hacia la redención. El vínculo de Piscis con el arte y la creatividad también juega un papel crucial en cómo experimenta y expresa su furia. Este signo encuentra en las formas creativas un medio para canalizar sus emociones más intensas, transformando su ira en poesía, música, pintura o cualquier otra expresión artística. A través de estas creaciones, Piscis no solo alivia su propio dolor, sino que también ofrece a los demás una ventana a su mundo emocional. Su furia, cuando se expresa de esta manera, se convierte en un puente que conecta su experiencia individual con el colectivo, un recordatorio de que las emociones, por intensas que sean, pueden ser una fuente de belleza y significado. En última instancia, la furia de Piscis es un testimonio de su profunda humanidad y su capacidad para abrazar tanto la luz como la oscuridad de la existencia. Este signo, con su conexión única con lo universal, nos muestra que la ira no es algo a temer o rechazar, sino una parte integral del viaje hacia la autenticidad y el equilibrio. Piscis, en su furia, nos invita a mirar más allá de las apariencias superficiales y a explorar las profundidades de nuestras propias emociones, recordándonos que incluso en los momentos de mayor conflicto, siempre hay espacio para la comprensión, el crecimiento y la transformación.